Pollo, ¿quieres aprender una rutina de ejercicios para proteger tu espalda con algo tan sencillo como una escoba? Pues quédate que te lo muestro. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Yo hoy os traigo una rutina para proteger vuestra espalda con algo tan sencillo como una escoba, una pica, una fregona, lo que vosotros tengáis por casa. Me esfuerzo mucho en encontraros remedios naturales y enseñaros rutinas que van a hacer que si las practicas durante 4 o 6 semanas esta serie de ejercicios que te he preparado, vas a empezar a proteger tu espalda. ¿Qué quiere decir eso? Prevenir dolores de espalda, fomentar que te duela menos la espalda. Así que vamos a empezar con los 2 primeros ejercicios que vamos a hacer tumbado, luego sentado y luego de pie, que te van a ir estupendamente. Acompáñame. Para evitar lesiones, prepara tus músculos y ligamentos. Usa Fisiocrem con ingredientes naturales. ¿Quieres? Fisiocrem, puedes. Chicos, antes de empezar, todos los ejercicios los vamos a realizar al menos entre 40 y 50 segundos, un minuto, literal. Y sin dolor, no podéis hacer un ejercicio que os cause dolor. Así que cada uno adaptar la velocidad y la frecuencia del ejercicio a vuestras posibilidades. Empezamos con el primer ejercicio. Nos vamos a tumbar con una almohadita siempre en la cabeza, cómodos. Y aquí lo que vamos a hacer es flexión de piernas, levantamos los bracitos, ponemos los brazos a la altura de nuestro hombro, un poquito más abiertos si queréis, y lo que vamos a hacer es dejamos caer la escoba hacia un lado y las piernas van hacia el otro, hasta que el palo toque lo que es mi brazo, como estáis viendo. Eso es, hacia un lado, hacia el otro. Ya empezaréis a oír algunos croc, 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 croc por las lumbares, porque así se manipula de una manera natural todo lo que es la columna lumbar. Si alguno tiene dolor bajando mucho, pues que me baje menos, se quede aquí, ¿de acuerdo? Que sea un movimiento armónico, suave, relajado y llevando la circulación. Yo que estoy hablando no me da tiempo a llevar la circulación, pero cogemos aire. Un movimiento suave y controlado durante al menos un minuto. Segundo ejercicio, con pica o escoba, nos tumbamos como antes y hay 2 evoluciones. La primera, simplemente piernas flexionadas, vamos a llevar los brazos hasta donde podamos. Recordar, un movimiento lento, suave, sin dolor. Esto ya nos está haciendo articular los hombros y la dorsal. Os voy a enseñar 2 evoluciones de este ejercicio, porque el que piense que esto pues está muy sencillito y le es fácil, vamos a hacer una pequeña evolución cogiendo pues o bien una almohada o un rulo o una toalla, y es algo tan sencillo como lo ponemos a la mitad de la espalda, en la que corregimos un poquito la lordosis y vamos a seguir con el cuello, disculpar la cifosis dorsal, vamos a seguir con el cuello, el palo en todo momento. Aquí ya estamos trabajando bastante la cervical y bastante la dorsal. Importante seguir con la punta de la nariz el ejercicio. Oye, ¿qué te molesta llegando aquí? Pues quédate aquí. Hazlo despacito y suavecito. Venga chicos, nos sentamos, seguimos con nuestros ejercicios con escoba. 2 posiciones, o tras nuca, ¿de acuerdo? El que no tenga problemas en ningún momento de hombro, o lo ponemos por la espalda, quien tenga problemas de hombro, como estáis viendo, lo cogemos con los coditos y así los hombros no sufren. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser en lateralidad pura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a marcar que la pica vaya hacia un lado, con mis manos, y hacia el otro, dejándonos caer sin dolor, chicos, un minuto, llevando la respiración suavecito, suavecito, dejándonos caer de lado a lado como estáis viendo. Esto está dando una movilidad exquisita a toda vuestra espalda. Si lo queréis hacer transnuca, que se llama, en una posición en la que reposa sobre vuestros hombros, es tan sencillo como dejar caer e ir guiándonos en este plano, ¿de acuerdo? Yendo de izquierda a derecha, un poquito de movilidad.
durante un minuto. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Que sería el cuarto ejercicio que vamos a hacer con pica. Podéis hacer la aplicación transnuca o como os he explicado, y ahora vamos a hacer unas rotaciones, que es tan sencillo como empezar a rotar dejando las piernas quietas, izquierda y a derecha. Y así vamos a ir a un ritmo suave, lento, relajado. De 40 segundos, un minutito ideal. 4 o 6 semanas, chicos. Esto no se protege uno la espalda haciéndolo solo un día. Hay que hacerlo durante 4 6 semanitas. Es un ejercicio que no tiene que haber dolor. Muestro transnuca, cogiendo y llegando a donde uno puede. Iréis notando que según vais haciendo el ejercicio podéis moveros un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Cogemos aire. Y la vais llevando la respiración como os vaya encajando el movimiento. Estos dos ejercicios sentados. Vamos a pasar ahora a la fase de pie. Chicos, seguimos con nuestro ejercicio de escoba. Vamos a por el quinto, nos quedan 4 en la zona de pie. Antes os he dicho que iba a hacer 2 y 2, pero me ha gustado un par de ejercicios que voy a meter extra. Vamos a hacer un ejercicio de movilidad escapular. Los codos, las manos y los codos a la altura de los hombros. Y quiero que bloqueéis el brazo. No me vale que estéis con los brazos flexionados. Vamos a levantarlo hasta 90 grados. ¿Que te molestan 90 grados? Un poquito menos, ¿vale? Y lo que quiero es que llevéis hombros atrás, hombros adelante. Se están moviendo las escápulas. Es una movilidad dorsal en la que hacemos fuerza y movilidad. Os lo muestro en este sentido. Los codos bloqueados, totalmente recto, a la altura de los hombros. Levantamos hasta donde estemos cómodos, no más de 90 grados, ¿de acuerdo? Si nos duele, nos quedamos un poquito más abajo. Y ahora es tan sencillo como llevar hombros atrás, hombros adelante. Suavecito, ¿de acuerdo? Cogemos aire, soplamos. Cogemos aire, soplamos. Os lo muestro, codos bloqueados, cogemos aire, soplamos. Cogemos aire, soplamos. Y este ejercicio lo vamos a hacer durante un minutito, 40 segundos. Si se cansan los hombros, me bajáis los brazos aquí y lo realizáis a esta altura, porque lo que queremos es trabajar la movilidad escapular. Ejercicio de flexibilización de hombro. Cogemos la pica, pasamos en una flexión de 90 grados hombro, 90 grados codo. Pasamos la pica por fuera y la vamos a coger entre los dos primeros dedos. Una vez que la tengamos aquí, lo que vamos a hacer es un movimiento de vaivén durante 30 segundos el brazo izquierdo y 30 segundos el brazo derecho. Si aquí no estáis notando mucha sensación de bombeo y estiramiento en toda la zona del hombro y cuello, podéis acompañar con la mano. Es un ejercicio tremendamente bueno para todo el mundo que sufre de hombro y de cervical, ¿de acuerdo? Esto nos ayuda a prevenir todos los dolores dorsocervicales y de hombro. La mano derecha, como hemos dicho, flexión 90 grados hombro, flexión 90 grados codo, lo pasamos entre el primero y el segundo dedo y hacemos la palanca tirando, y si queréis acompañar con el cuerpo, con lo que es la cabeza, pues uno va a un lado, otro va a otro. La fuerza se hace con palanca con el otro brazo. Cogemos aire, soplamos. Sin dolor, sin hacernos daño. Seguimos con nuestros ejercicios, con nuestra fiel escoba. Y ahora vamos a hacer la posición del caballero en una posición de bombeo. Ponemos la pierna izquierda atrás, la pica en nuestro eje corporal entre la mitad de los dos hombros. Flexionamos la pierna derecha y la avanzamos. Y ahora lo que quiero que hagas es un movimiento de vaivén, apoyándote en tu pica, ¿de acuerdo? Para generar un movimiento de bombeo en todo lo que es la musculatura del psoas. Me voy a poner sobre lateral para que lo veáis. Repito, la pica entre los dos hombros, con las dos manos haciendo un buen equilibrio. Pierna izquierda atrás, pierna derecha adelante flexionada, y lo que vamos a hacer es un vaivén. Eso es, un vaivén suave. Cojo aire, soplo.
Con esto le estamos dando un bobeo muy interesante al psoas, que es una musculatura que interviene mucho en las lumbares y hace que tengamos dolores de espalda. Así que un minutito llevando la respiración os viene genial. Último ejercicio, el penitente. Como hemos hecho antes, vamos a cuadrar lo que es nuestro báculo, nuestra escoba, nuestro palo entre los dos hombros. Me voy a poner lateral para que lo veáis bien. La pelvis no tiene que ir ni en anteversión ni en retroversión, sino en una posición neutra. Muy importante no flexionar las piernas quedan totalmente rectas. Cogemos, nos vamos bien atrás e intentamos pasar la cabeza todo lo abajo que podamos para hacer un buen estiramiento. 1, 2, tranquilamente, va y ven. Esta posición también podéis quedaros en esta posición y generar un pequeño bombeo suave, llevando una respiración controlada. En ningún momento tiene que haber sufrimiento lumbar o sufrimiento dorsal o de brazos, ¿de acuerdo? El que llegue hasta aquí, pues llega hasta aquí. El que quiera meter brazos hasta abajo del todo, ¿de acuerdo? Lo puede hacer, pero siempre sin dolor. Aquí estamos dando una flexibilidad a toda la columna muy interesante que ya hemos reforzado en los ejercicios anteriores y es un muy buen ejercicio para terminar esta rutina de 8 ejercicios que te va a ayudar a proteger tu espalda. Y chicos, antes de irnos, fisioconsejos. No os frustréis. Si al hacer los movimientos veis que os cuesta, hacerlo lento, despacito. Diariamente vais a notar que vais a mejor. Hacerlo sin dolor. No me vale de nada estar realizando movimientos y teniendo dolor. Hacerlo más suave o esperaros un par de días antes de iniciar los ejercicios. Otra cosa que podéis hacer que os puede ir muy bien si tenéis zonas con mucha rigidez o dolor, podéis aplicar un poquito de calor. Un gel pack, lo metes un minutito en el microondas, te lo pones en tu zona de dolor para flexibilizarla y poder acceder mejor a hacer los ejercicios. Como os he comentado, esto es una rutina de 4-6 semanas mínimo. Si no lo haces diariamente 4 o 6 semanas no te vas a enterar de nada y no vas a proteger tu espalda, que esta es la misión del vídeo. Si tienes hambre voraz por conocer más ejercicios, te dejo aquí arriba una playlist y en la descripción un enlace que te va a llevar a más ejercicios para trabajar tu espalda. Como siempre os digo, chicos, suscríbete si te ha gustado este pedazo de material que hacemos solo para vosotros, que va mejor que una rutina de ejercicios para proteger tu espalda. Si quieres directamente apoyarnos, puedes unirte al canal y mostrarnos tu apoyo uniéndote a la gran familia de Physiolution. Si te han quedado dudas, déjame un comentario o te doy una idea. Si quieres hablar conmigo, tienes una sesión totalmente online en el enlace que vas a ver en la descripción del vídeo y vas a poder hablar conmigo de los problemas que tienes. Te voy a poner unos buenos ejercicios y vamos a comentar en qué te puedo ayudar. Como siempre decimos 1.000.000 de veces, hasta la curación y más allá, chavales. Adiós, adiós.